Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan. Esta es La Biblia para Todos, un programa producido por la Sociedad Bíblica Peruana. Les saluda su amiga Diana Loza, acompañada de Alberto Torres. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, amigo y amiga oyente. Dando gracias a Dios, por supuesto. Estamos ya en estos 30 minutos especiales con información que transforma tu vida. Y atención, si eres seminarista, aprovecha el cierrapuertas de la Casa de la Biblia y participa del sorteo de un pack de libros académicos que incluye Descubre la Biblia, tomos 1, 2 y 3 y la Carta a los Efesios. Cierrapuertas con descuentos especiales del martes 24 al sábado 28 de marzo en la Casa de la Biblia. Infórmate más escribiendo a ventas@sbp.org.pe o llamando al teléfono 433-5815, anexo 105. Dios sigue hablando hoy a través de las Sagradas Escrituras. Reflexionemos juntos en su palabra. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por lo demás? Lucas capítulo 12, verso 25. La gente pasa mucho tiempo preocupada por las cosas que no puede resolver. Eso le provoca ansiedad y nervios que no le permiten disfrutar de la vida. Por ejemplo, ¿de qué sirve que nos preocupemos por el clima? Por más horas que dediquemos a pensar en el asunto y nos quejemos de la lluvia, el calor, el frío, las nubes, no podremos cambiar la situación. ¿Qué lograremos al ocupar nuestra mente con pensamientos negativos acerca de cosas que ocurrieron en el pasado? Nuestra preocupación no logrará hacernos volver atrás para cambiar lo que ya pasó. Aprendamos a dejar de lado toda preocupación y dediquemos nuestras fuerzas a vivir mejor. Esto quiere decir que debemos enfocar nuestros pensamientos y decisiones en las cosas que están a nuestro alcance, en las realidades que podríamos transformar. No podemos cambiar el clima, pero sí podríamos evitar que siga alterándose por culpa de la contaminación ambiental. No podemos cambiar el pasado, pero sí podríamos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos. La vida se disfruta de otra manera cuando dejamos de lado las preocupaciones y decidimos ocuparnos en lo que debemos hacer. Por supuesto que nuestra confianza en Dios siempre sea la clave de cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Dejemos toda preocupación en sus manos y Él nos ayudará a vivir. Pongamos las esperanzas en Dios y no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Confiemos en Él y tendremos paz en todo momento para cumplir nuestras responsabilidades con tranquilidad y seguridad. Devocional H2O de las Sociedades Bíblicas Unidas. Visítanos en la Casa de la Biblia, Avenida Petituars, 969 Lima. Hermoso devocional para esta mañana. Recuerda también las palabras de Jesús: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y ahora sí, actualizamos la información. Nacionales, la palabra sola, monólogo basado en el Evangelio de San Marcos e interpretado por el primer actor nacional Hernán Romero, será presentada en Semana Santa en varios distritos de la capital. Esta obra relata momentos significativos en la vida de Jesús y le tomó 2 años al actor Hernán Romero memorizar y dramatizar el Evangelio de Marcos. Las presentaciones programadas son: martes 31 de marzo, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Monterrico, altura cuadra 6 de la Avenida La Fontana. Jueves 2 de abril, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de La Victoria, Avenida Canadá 271. Viernes 3 de abril, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Comas, Girón Cajamarca 594, San Felipe Comas. Sábado 4 de abril, Iglesia Bautista Ebenecer, altura cuadra 45 de la Avenida Arequipa en Miraflores. Internacional.
Brasil. La Sociedad Bíblica de Brasil celebrará una nueva edición de entrenamiento para la evangelización con la literatura, esta vez en la ciudad de Contagem. La iglesia cuadrangular en el distrito de El Dorado fue elegida como sede del evento, que tiene como objetivo formar y animar a los cristianos de todo el país para difundir el mensaje bíblico entre la población brasileña. En esta edición habrá 2 talleres, espacio para conferencias y presentaciones artísticas. La capacitación forma parte de las acciones desarrolladas por el programa evangelizador socio de la Sociedad Bíblica. ¿Deseas colaborar con la SBP? Lo puedes hacer inscribiéndote como socio del Club SBP. Tu aporte es una ofrenda que permitirá llevar a cabo proyectos que realiza la Sociedad Bíblica como Alto la Violencia, Pan de Vida y Campaña Lea la Biblia. Sé parte de estas hermosas obras aportando tan solo 30 nuevos soles semestrales. Pero si aportas 50 nuevos soles, obtendrás tu suscripción por un año y también los siguientes beneficios: el 5% de descuento en tus compras que realices, el 25% en el mes de tus cumpleaños, y si participas de los cursos de estudio bíblico o talleres de encuentro con la Biblia que se realizan mensualmente, obtendrás descuentos súper especiales. Entérate más visitando nuestra página web www.sbp.org.pe. Y por supuesto también puedes acceder ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como Sociedad Bíblica Peruana. Amigo oyente, amiga oyente, es tiempo de cumplir con la gran comisión y la Casa de la Biblia tiene el mejor material para ti. Esta mañana te presenta Equipados para la Batalla, de John MacArthur. Muchas personas creen que debemos ignorar a Satanás y su ejército de demonios. Otros dicen que debemos aprender a luchar contra ellos y estar a la ofensiva, tratando de que entren en la pelea. ¿Pero qué es lo que realmente dice la Biblia? Este libro explora el origen de la guerra espiritual, su realidad actual y cuál debería ser la respuesta. Examina cuidadosamente lo que dicen las Escrituras acerca de la guerra espiritual, comparando la palabra de Dios con las creencias, prácticas y experiencias de muchos que están involucrados en el movimiento de guerra espiritual contemporánea. Tú podrás aprender a discernir entre los hechos y la ficción. Adquiere este magnífico ejemplar a un precio súper especial aquí, en la Casa de la Biblia. Te esperamos. Ya lo escuchaste, descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en Avenida Petituars 969 o llámanos al 433-5815, anexo 105. En la Biblia para Todos les deseamos un feliz día, un feliz cumpleaños a los socios del Club SBP que hoy están de onomástico. Como siempre, la Sociedad Bíblica Peruana reconociendo las oraciones y la generosidad de cada uno de ellos. Feliz cumpleaños para Santa Monterrey Martínez, Auristelia Grandes Chuquizula, Javier Canto Alipoc, Mariela Heisen de San Martín, Rosana Godínez Zambrano, María Torres de Lí. Todos los oyentes de la Biblia para Todos que siempre están en constante y permanente sintonía en todo el Perú y el mundo. En la Biblia para Todos conozcamos más acerca del arte, liturgia y teología. La arquitectura cristiana es casi tan variada como lo son las formas en que las comunidades de creyentes se organizan para celebrar y comunicar su fe. En la Biblia no existe indicación alguna sobre la forma que han de presentar los templos cristianos ni acerca de los elementos simbólicos o utilitarios que deben contener. En realidad, el cristianismo nació sin pensar siquiera que habrían de tener la necesidad de construir lugares especiales para desarrollar sus actividades. Hasta el siglo IV la iglesia no construyó templos. Esto ocurrió por diversas razones, entre las cuales estaba particularmente el hecho de que no contaba con el poder económico, político y social para hacerlo. Las primeras generaciones creían en el inmediato regreso de Cristo y no se preocupaban por construir templos. El primer edificio que se reconoce en la actualidad como una modificación y adaptación consciente para celebrar un culto cristiano, según investigación arqueológica, se encuentra en la ciudad de Dura, Europos, a orilla del río Éufrates. Dicho edificio fue adaptado en el año 256 para celebrar la liturgia, incluyendo la realización de bautismos, como lo atestigua la gran pila bautismal que contiene, a la cual se desciende para varios escalones.
Con el pasar del tiempo llegó el estilo medieval gótico, caracterizado formalmente por su verticalidad y luminosidad. La plasticidad de este estilo, sus portentos edificatorios y sus llamativos logros estéticos dan cuenta de un desarrollo tecnológico importante y un cambio de mentalidad religiosa propia del cambio de época del primer al segundo milenio. Podrás encontrar esto y mucho más en el libro Arte, Liturgia y Teología de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, aquí en la Casa de la Biblia. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura en la Casa de la Biblia, Avenida Petituars 969 Lima. Llámanos al 433-5815, anexo 105. Visita nuestra web www.spp.org.pe y accede a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como Sociedad Bíblica Peruana. Así es, estás en sintonía de tu programa La Biblia para Todos. Avanza el tiempo y por supuesto nosotros siempre tenemos algo muy importante para tu vida y en esta ocasión, si ya fuiste libertado por el Señor, estamos en el proceso, en la formación de nuestro carácter. Por supuesto aquí tenemos las pautas necesarias para llegar y tomar la tierra prometida. Para saber más acerca de esto ya tenemos un invitado muy especial que está cómodamente instalado en cabina. Efectivamente se encuentra ya Marco Yáñez, coordinador de estudios bíblicos grupales de la Sociedad Bíblica Peruana, para hablarnos acerca de este interesante estudio, Josué 1. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Diana, buenos días, Alberto, y buenos días a todos los radio oyentes que fielmente sintonizan este importante programa. A ti las gracias, Marco, por acompañarnos en esta mañana y desde ya darnos alcances muy importantes para este estudio bíblico grupal de Josué 1, que próximamente se estará realizando. Todo esto gracias a Dios y gracias a la Sociedad Bíblica Peruana. Sabemos que muy pronto inician el estudio del libro de Josué. ¿Podrías darnos tu sentir al contextualizar el libro de Josué con nuestros días? Sí, por supuesto. Y esta es una pregunta muy interesante. Gracias, Alberto, porque esto me permite recordar un poco cuando comencé a leer la Biblia, toda la Biblia, y más aún cuando realicé estudios de la Biblia, de toda la Biblia, me di cuenta de que uno de los libros que me había suscitado una contradicción tremenda, me había sentido de repente un poco de malestar, un poco de incomodidad cuando leí, fue justamente este libro de Josué. ¿Y por qué ese malestar? Mira, si tú te das cuenta, cuando lees este libro vas a encontrar una serie de muertes de todo un pueblo, es más aún, muertes quemados de todo un pueblo. Bien podríamos decir que si lo contextualizamos a nuestra época, podría tener similitud con algunas agrupaciones que, por ejemplo, están haciendo matanzas étnicas, desaparición de pueblos, de culturas enteras, y hace poco hemos tenido en nuestra historia justamente este tipo de matanzas. Y peor aún, yo diría peor aún, que en estos últimos días hay grupos extremistas que de una u otra manera están tratando de reivindicar este libro. ¿Y por qué? Porque a través de este libro ellos pueden justificar sus ideas extremistas, como también pueden justificar sus acciones bélicas y de matanza general. Muchos podrían decir que la Biblia tiene posiciones extremas, dado que estos grupos radicales usan quizás determinados escritos. Podríamos decir eso, al escucharlos ellos podríamos llegar a esa conclusión, pero muy por el contrario. Es completamente alejado porque en una forma, en todo caso, extrema, lo que la Biblia trata es de reivindicar el valor del ser humano en términos generales. Es más aún, valorar cómo es que Dios actúa dentro de su pueblo, cómo es que Dios da la capacidad de poder realizar las cosas, cómo es que actúa a través de un líder. Y este libro justamente es lo que nos va a permitir analizar esas cosas. Por otro lado, Marcos, dicho todo esto, ¿podríamos hacernos la consulta? ¿Habrá que renunciar a leer o hacer un estudio del libro de Josué? Definitivamente que no, eso sí, definitivamente que no. Muy por el contrario, lo que debemos de hacer es estudiarlo dando la valoración exacta de lo que este libro significa. Por ejemplo, debíamos de tener mucho cuidado en situarnos en el tiempo en el que fue escrito, ver cuál fue el método narrativo que emplearon, pero muy importante es situarnos en el tiempo, ver los usos y las costumbres que tuvieron, ver cómo
cómo era el contexto histórico-cultural de esa época. Y es justamente por eso, con este estudio grupal de Josué número 1, vamos a tener sumo cuidado en irnos a esa época. Vamos a procurar hacer un viaje mental, un viaje imaginario, para situarnos exactamente en esa época, cómo acontecieron los hechos, cuál era la situación histórica, cuál era la situación sociocultural de esa época, para poder entender un poquito más a este estudio. ¿Podrías, Marco, contarnos algunos detalles de este estudio bíblico grupal del libro de Josué? Mira, podría comentarte muchas cosas de este libro, pero inicialmente, por ejemplo, podría decirte que este libro tiene una estructura muy sencilla. Este libro podemos encontrarlo que está dividido en 3 grupos importantes. La primera, por ejemplo, podríamos relacionar con toda la conquista que hizo Josué, que fue muy rápida, muy violenta esta conquista, y la vamos a encontrar justamente entre los capítulos del 1 al 12. Una segunda parte podemos encontrar justamente todo el reparto de la tierra. Una vez ya conquistada la tierra, ¿cómo es que se repartieron? ¿Qué argumentos tuvieron para poder hacer el reparto de las tierras? ¿Cómo es que lo lograron? Y esto vamos a encontrar fácilmente entre los capítulos 13 al capítulo 22. Y después de haber hecho una descripción muy general de cómo fue la conquista, cómo es que se desarrollaron los hechos en el momento de repartir las tierras, hay una conclusión interesantísima de todo esto, con una celebración de una alianza, y eso lo encontramos en el capítulo 23 y 24. Pero debemos de tener cuidado, porque después de ver esta aparente sencillez en cuanto a las estructuras, cuando lo contextualizamos frente a otros libros, por ejemplo al libro de Josué, vamos a ver de que hay una aparente contradicción. Porque si bien es cierto, por un lado, Josué nos habla de una conquista rápida, de una conquista violenta, e inmediatamente se hace una separación de las tierras. Sin embargo, el libro de Josué vamos a encontrar de que no fue tan rápido. Fue, por el contrario, una conquista bastante difícil, bastante penosa, donde tuvieron muchos problemas para realizar esta conquista. Entonces, aparentemente encontramos una tremenda contradicción. Josué dice que fue rápido, violento, se repartieron las tierras, pero el libro de los Jueces nos dice que no, que fue bastante lento, y que es más aún, ni siquiera se llegó a conquistar toda la tierra en ese momento. Al escucharte, Marcos, nuestra expectativa es grande. ¿Y cuál sería la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto que nosotros podemos encontrar de que es necesario contextualizar no solamente en la historia, no solamente en los usos y costumbres, sino contextualizar todo el libro, y recién nos vamos a poder dar cuenta cuál es la enseñanza más importante. Marcos, ya para finalizar esta pequeña conversación, danos algunos detalles finales de cómo va a desarrollarse este estudio bíblico grupal de Josué 1. Mira, primeramente te podría decir que en la primera lección, y es más aún no solamente en la primera, sino desde la primera lección, lo que vamos a tratar es de hacer un viaje imaginario, para situarnos en el tiempo, en el espacio, en los usos y costumbres, ver los otros libros que están hablando los otros libros, y eso nos va a permitir, por ejemplo, analizar en el primer capítulo 4 grandes discursos. Primero, las palabras que Dios dirige a Josué. Luego, cómo es que Josué se dirige al pueblo, y es más aún, no solamente a todo el pueblo, sino principalmente a los escribas, y esto vamos a encontrarlos en los versículos 10-11. Enseguida encontraremos cómo es que Josué habla a las tribus transjordanas. ¿Y cuáles son esas tribus transjordanas? ¿Me podrías decir tú? Son las tribus de los rubenitas, los gaditas, y por último, la media tribu de Manasés. ¿Cuál es la inversión, lugar y los informes para este estudio, Marcos? Tenemos una duración de 6 semanas y vamos a iniciarlo el 14 de abril en el turno de 8:30 de la mañana. El día miércoles 15 de abril en el turno de las 3 de la tarde. El día jueves 16 de abril en el turno de las 7 de la noche. Bueno, esto va a tener una inversión para los socios SBP 30 nuevos soles y para el público en general 35 nuevos soles. El lugar, como siempre, vamos a empezar este estudio en el Hotel La Primacía, que queda en la avenida Alejandro Tirado 401. Y los informes, como de costumbre, en la Casa de la Biblia, avenida Petit Thouars 969, o llamando por teléfono a los teléfonos 433-5815, anexo 111 o 213, o
Si nos escribes tú un correo a educa@sbp.org.pe, te daremos toda la información que necesita para iniciar este curso. Ya lo saben, amigos oyentes, no se pierdan el estudio bíblico grupal de Josué 1. Esta vez estuvo con nosotros Marco Yáñez, coordinador de estudios bíblicos grupales de la Sociedad Bíblica Peruana. Gracias. Recuerda, el Señor dijo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hasta mañana. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.